Ok, estamos en el segundo libro de Crónicas, ya llegamos al capítulo 21. Ya están ahí, y vamos a tratar de ver el capítulo 21, 22, 23. ¿Sale? A ver si alcanzamos. Todos estos capítulos ya están hablando de diferentes reyes que pasaron por Judá y por el reino del norte también, que ya estaba, bueno, pues ya hemos estado hablando que el reino del norte está súper desviado ya, y el del sur pues de repente se deja influenciar mucho por esto, y ahorita en el momento en que estamos, acaba de morir Josafat, ¿se acuerdan? De hecho, estos primeros versículos de este capítulo nos narran la muerte de Josafat. Pero bueno, lo último que hizo Josafat fue que tuvo una victoria contra los moabitas, los amonitas, hizo una oración pidiendo ayuda de Dios, hubo un profeta que se acercó a él y de alguna manera le dijo que Dios estaba en control y le dio la liberación. Y estos primeros versículos, si me acompañas a los primeros 3, bueno, vamos a leer los primeros 6. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Mira, ves dos con el mismo nombre, ¿verdad? Y su padre les había dado muchos regalos de oro, de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ok, Señor, gracias, te damos por este pasaje, y te pido, Padre, que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, a ponerlo, interpretarlo correctamente, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esto es muy interesante. Ya vimos que Josafat hizo cosas muy buenas, tuvo sus resbalones, ¿se acuerdan? Que la regó 2 o 3 veces, tuvo sus resbalones, pero bueno, muere en buena vejez y lo entierran en la tierra de sus padres, en el sepulcro de sus padres, y en estos primeros versos nos narra la vida final de Josafat, y también nos da un informe de sus hijos. Estos eran varios hijos, y cómo habían sido muy consentidos por él, y tenían mucha abundancia, habían recibido muchos regalos, oro, plata, piedras preciosas, ciudades fortificadas. Quiere decir que los tenía al frente de algunas situaciones y que tenían mucha abundancia, pero por ley quien subiría al trono sería Joram, quien estaba casado con la hija de Acab, que era esposo de Jezabel, ese Acab, ¿verdad? Esta mujer se llamaba Atalía, y Joram obviamente sube al trono porque es el mayor, el primogénito, pero ¿se acuerdan que Josafat había hecho una alianza con Acab y hicieron un matrimonio? Josafat tratando de edificar el reino, de unificar, pero pues bueno, aquí vamos a ver las consecuencias de las malas decisiones de un padre para sus hijos. Parecería que no iba a pasar nada, ¿no? O sea, el que haya unido a Joram con Atalía, el matrimonio, y ¿se acuerdan todo lo que pasó, no? Que por poco y lo matan también a Josafat en esa batalla y todo, pero bueno, las consecuencias de las decisiones de Josafat, buscando hacer alianza con los reyes de Israel, empezó a tener muchos problemas. Estaba buscando hacer alianza con los reyes de Israel, tal vez buscando, como ya dije, la unidad del reino, y se arregló el matrimonio de Joram y se casó con la hija de Acab y Jezabel. Esta Jezabel era una mujer tremenda, ¿se acuerdan todo lo que hizo Jezabel, no? A Jezabel se le menciona hasta Apocalipsis todavía, una mujer que influenció grandemente al reino del norte, y los llevó a la idolatría por completo. Ella fue una influencia muy negativa también sobre Joram, la esposa, la hija de Jezabel, también fue una influencia muy negativa sobre Joram. ¿Por qué? Porque era una mujer que venía de un trasfondo cultural diferente.
Su madre tenía un trasfondo cultural totalmente diferente. Acab, su padre, estaba alejado de Dios por completo, metido en la idolatría completamente, aunque pretendían adorar a Jehová. Pero la verdad es que ella tenía creencias diferentes, costumbres diferentes, una formación diferente y un espíritu diferente. Así como Jezabel había influenciado a Acab, también esta mujer estaba siendo una muy mala influencia para el reino. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que nada puede cambiar nuestras convicciones y tomamos malas decisiones en cuanto a las alianzas que hacemos o con la gente que nos relacionamos. Hay gente con la que nos tenemos que relacionar por cuestión de trabajo, por cuestión de muchas cosas, pero cuando nosotros decidimos voluntariamente enlazarnos con gente que no conviene, va a haber consecuencias, ¿ves? Él tomó muchas malas decisiones. Yo muchas veces he visto personas, cristianos, uniéndose en matrimonio con la persona menos indicada. Y luego dicen, bueno, pues sí, no es cristiano, no cree en Dios, pero está muy guapo, ¿no? Y ya dijo que va a ir a la iglesia. Y se va a convertir, y resulta que ni va a la iglesia ni se convierte, y lo único que hace es que a la persona que sí es hijo de Dios lo comienza a desviar, a sacar de su fe, a sacar de su relación con Dios. Es muy tremendo. Esto fue lo mismo pensó Josafat. Seguramente él, cuando hizo este matrimonio, pensó que la conducta de Acab no le iba a influenciar a él, que él no iba a estar influenciado por esto porque él era diferente, y que su hijo tampoco iba a ser influenciado porque creían en Dios. Y tal vez pensaron, no, pues esta muchachita nos la llevamos a Judá y se convierte, ¿no? Y sí se convirtió, pero en una pesadilla, ¿ves? Porque resultó algo muy diferente de lo que esperaban. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, siempre con las relaciones que desarrollamos y también en las relaciones que permitimos que nuestros hijos desarrollen, porque puede haber muy malos resultados, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pensamos a veces que nosotros al hacer alianza con gente diferente vamos a hacer influencia positiva, y eso sería muy bueno, ser una influencia positiva, o sea que toda la gente que se relacionara con nosotros terminara convertida. Es que chido, ¿no? Pero la verdad es que casi siempre resulta al revés. El cristiano es el que se aleja de Dios. Pensamos que nosotros los vamos a llevar a Dios, pero a veces resultamos yéndonos nosotros tras los ídolos de ellos. Y esto fue lo que le pasó a Salomón también, ¿se acuerdan? Salomón cayó porque se empezó a enredar con mujeres que no eran de la misma fe, empezó a permitir sus creencias religiosas, que levantaran sus altares en buena onda porque quería complacer a sus mujeres, y terminó muy mal, terminó en idolatría también. Esto puede tener resultados muy contrarios en la familia cuando permitimos ese tipo de alianzas, porque si Josafat no hubiera hecho este arreglo matrimonial, no hubiera pasado todo lo que vamos a ver que pasó ahorita, ¿no? Para empezar, su hijo, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? Mató a todos sus hermanos. O sea, Joram, la primera loquera que hizo fue que mató a todos sus hermanos. Si este hombre no se hubiera casado con Atalía, no hubiera matado a sus hermanos. Eso lo hizo porque estaba influenciado por esta mujer, influenciado por sus suegros, que era Acab y Jezabel. Su padre ya había muerto, su madre parece ser que estaba viva, pero él tiene una influencia poderosísima y mata a sus propios hermanos de sangre, ¿ves? Eso es algo gruesísimo, y también mató a otros príncipes del norte. ¿Sabes qué está pasando aquí? ¿De dónde tendría que venir el Mesías? El Mesías tenía que venir de la línea de David. Y aquí va a pasar algo. Está acabando casi con la línea de David. Estos eran los descendientes de David, los que venían siendo descendientes de David. Y está acabándose la descendencia de David. ¡Wow! Es difícil a veces manejar este tipo de presiones. Pero seguro este hombre, Joram, estaba tan enamorado de esta mujer que accedió a su influencia, y obvio también tomó sus decisiones de matar a sus hermanos porque no quería competencia. Era un hombre totalmente ya egoísta, ególatra, y no se daba cuenta que estaba rompiendo un pacto con Dios, porque Dios había hecho un pacto que en Judá, en Jerusalén, siempre habría alguien sentado en el trono. ¿De dónde? De la línea de David. ¿Okay? Este cuate no quiere, esta mujer tiene una influencia maligna en Judá por un buen tiempo. Por 6 años estuvo ella
Ahorita vamos a ver por qué. Ahora acompáñame al 7 en adelante. Dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí está esa promesa, ¿ves? Por la cual Dios no destruye por completo el reino de Joram, la casa de Joram. La única razón por la que no fueron destruidos es por la promesa de Dios a David, que le dijo, nunca va a faltar alguien sentado en el trono que no sea de la línea de Judá. ¿Okay? Y de ahí va a venir el Mesías y va a ser el que va a estar sentado en el trono al final de los tiempos. Pero aquí podemos ver la fidelidad y misericordia de Dios. Aunque estos andan bien mal y son unos hijos malvados, Dios no los destruye, tiene misericordia de ellos todavía, porque Dios tiene propósitos a futuro dentro de esa genealogía. Luego el 8, el 9, y 10 y 11 dice, en estos días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de su carro. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto le había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. ¿Okay? Entonces este cuate se comienza a alejar de Dios y obviamente comienzan a rebelarse otras naciones que tenían bajo control. Se rebelan y pierden el control de varias naciones que eran tributarias, ya dejan de ser tributarias, aunque sale y a la guerra y los vuelve a dominar y todo, dice, pero hasta el día de hoy se libertaron de Judá. Ya no pagaron más tributo, empezó a perder poder político, para empezar, empezó a perder un poder político que tenía muy grande, pero no solo eso, sino que influenciado por esta mujer y sus suegros, hubo esas rebeliones, perdió ese control y se alejó, y todo era a consecuencia de que él se había alejado de Dios, ya no andaba en el camino de Dios porque andaba en el camino de los reyes del norte, y el camino de los reyes del norte era Balaam, idolatría. Baal, perdón. Wow. Andaban tras otros dioses, tras otra, la religión ya estaba súper mezclada, tenían su propio código de ley y todas esas cosas, ¿no? Y no solo eso, sino que empezó a edificar altares a dioses paganos, ¿ves? Y eso hace que el pueblo se vaya por completo a la idolatría. Y eso fue lo que hizo en solo 8 años. Qué importante es la persona que está al frente de una nación o de cualquier cosa. La persona que está al frente es la que decide el rumbo del pueblo. Entonces este cuate los llevó muy, muy mal, ¿ves? Y luego fíjate, y después de unos años, en el verso 12, aunque Elías ya estaba muerto, y algunos contradicen ¿cómo fue que le mandó una carta a Elías si ya estaba muerto? Bueno, esa carta la escribió Elías muchos años antes porque es un profeta de Dios y sabía lo que iba a pasar. Le llegó la carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Estos dos reyes, Asa y Josafat, hicieron cosas buenas, ¿no? Has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo en una gran plaga, pueblo que ya está bien idólatra también, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con una enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces, como siempre, en todo caso, hermano, cada acción tiene su consecuencia y la factura siempre llega. ¿Ves? Nunca falla eso, ¿eh? La factura de la vida siempre te va a llegar. Así es de que lo que siembras cosechas, lo que estás sembrando ahorita va a ser lo que vas a cosechar y la factura que te va a llegar tarde o temprano. ¿Ok? Entonces siempre llega la factura, le llega el correo electrónico de Elías, hay un mail, lo abre y contiene todo exactamente el historial de él, todo lo que había hecho mal. Le dijo, tú hiciste esto, esto y esto y esto, llevaste al pueblo a la idolatría, hiciste esto otro, mataste a tus hermanos que eran mejor que tú. Wow. El hecho de que fuera el rey no quiere decir que fuera el mejor, ¿eh? ¿Quién se le ocurre mandarme mensajes ahorita? Ay, Dios. El hecho de que fuera el rey no es que fuera el mejor. No por ser el jefe o estar a la cabeza de algún lugar siempre tienes que ser el mejor.
El caso es que hay una consecuencia por sus acciones y le dice, el pago que tú vas a dar es este, ¿ves? Te van a quitar todo lo que tienen, van a ir sobre tu casa, sobre tus mujeres, sobre todo lo que tienes, se lo van a quitar. El pueblo le va a caer una plaga, es decir, una enfermedad, una epidemia tremenda, y tú te vas a enfermar del estómago, de los intestinos, hasta que se te salgan. Este hombre hizo, el pueblo recibe su parte también porque pudieron haber rechazado la idolatría, pero le entraron, ¿ves? Y caería enfermo. Es decir, que él usó las tarjetas de crédito como si el dinero fuera suyo, y cuando le llegó la factura, el cobro le llegó bastante alto, porque lo iba a pagar muy caro, ¿ves? 16, 17, 18, 19, 20. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, de los árabes que estaban junto a los etíopes. Estos antes le mandaban regalos a su papá, pero a él fíjate lo que le van a hacer. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, los saquearon por completo, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al final, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, Dios despierta a los filisteos y a los árabes un sentimiento de ir contra los de Judá, comienzan a atacar, le tumban todo el dinero, saquean todo lo que tiene en su casa, a sus mujeres, a sus hijos, todo lo que había, es decir, nietos de Josafat. Y todo esto pasó rapidísimo, en 8 años. En 8 años se quedó sin nada. Los edomitas se rebelaron, el pueblo del Líbano se rebeló, los filisteos y los árabes ahora vinieron a atacarlo y tomar todo, tomaron sus esposas, sus hijos, y solamente quedó un hijo, Joacás. Y después de esto, Dios lo hiere con una enfermedad, todo como había anunciado el profeta, una enfermedad del intestino hasta que se le salieran. Dice que es una enfermedad penosa, pues ¿por dónde crees que se le salió todo, no? Tremendo, ¿no? Dice la historia, dicen por ahí, hay un dicho en México que dicen que no hay muerto malo. Y es muy cierto. Cuando se muere alguien, pues aunque haya sido bien gacho, ay, pobre, era bien buena onda. Pero este sí fue muerto malo, ¿ves? La historia de un hombre que nadie lamentó su pérdida, que no le hicieron honores en su funeral, ni siquiera lo enterraron en el lugar donde enterraban a los reyes. Lo enterraron porque tenían que enterrarlo, pero nadie se lamentó por su pérdida ni por nada de lo que él había hecho. O sea, un hombre que nadie dio nada por él, ni en su muerte. O sea, no derramaron ni una lágrima por este mono, porque sus hechos fueron terribles. Y luego el capítulo 22, ya viene, voy a leer los primeros todos, no, los primeros 12, sí son todos. Ok. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una bandada armada, aquí cuenta lo que pasó, había venido con los árabes campamento matando a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este fue el que quedó, ¿ok? El que no mataron, este quedó. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Okay. También anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre aconsejaba que actuase impíamente. Atalía seguía ahí, ¿ves? Este es su nieto ya de Atalía. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Malos consejeros. Y él anduvo en el consejo de ellos,
Perdón, me equivoqué, y anduvo en el consejo de ellos y fue a la guerra con Joram de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel las heridas que había hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel. Por ahí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido, viendo a Joram, porque salió contra Joram, contra Jehú, de Nisi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y a la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó, exterminó toda la descendencia de la casa real, de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Wow, ¿ves? Entonces entra Ocosías, que viene siendo ya nieto, no hermano, ¿verdad? Viene siendo hermano. Entonces él empieza a reinar, porque Ocosías es hijo de Atalía. Comienza a reinar, pero también empieza a andar en los mismos caminos, porque su mamá le sigue aconsejando que haga todo mal, ¿ves? Que vaya tras ídolos, y llevan al pueblo tras ídolos, y luego sube otra vez al reino del norte, va con Acab, y es invitado a una batalla con Joram, que Joram es hijo de Acab, es otro Joram, se llama igual, ¿ok? Y van contra Siria, y ese Joram, hijo de Acab, el otro Joram ya murió, ¿verdad? Pero este Joram fue herido y se está recuperando de sus heridas que había tenido en la batalla, y cuando Ocosías sale a pelear, hay un hombre que se llama Jehú, el cual Dios lo puso con el propósito de acabar con la casa de Ocosías, o sea, de derrotar ya, de acabar con todo este rollo que estaba pasando en Judá, y en el norte, pues allá estaba el rollo, ¿no? Pero Dios quería volver a hacer algo. Entonces, este hombre mata a los dos, mata tanto a Ocosías como al tal Joram, hijo de Acab. Y ahí los encuentran muertos, ¿ok? Y los enterraron en ese lugar. No los llevaron ni siquiera a Jerusalén, a Ocosías, donde era rey, no lo llevaron ni a Jerusalén, lo entierran ahí mismo en el reino del norte, nada más porque fue hijo de Josafat. Pero cuando ya muere, Atalía toma el reinado. Ya habían acabado con toda casi la dinastía de David, con toda la línea de David. Había uno que estaba ¿dónde? Escondido. Era el único que quedaba de la línea de David. Y entonces ahora toma el reino Atalía, y esta mujer inmediatamente manda a matar a toda la descendencia, a sus nietos. Los manda a matar. Dice: no, ¿saben qué? Ya estuvo. Manda a matar a todos los nietos, pero la tía agarra a uno y lo esconde, se lo lleva al templo y lo esconde. ¿Ves? Ella tiene una conciencia plena de que el Mesías o que el reino tiene que pertenecer al linaje de David. Pero aquí ya está una mujer que está usurpando el trono, ¿ves? Y ya no es del linaje de David y está reinando en Judá. 6 años está reinando ahí, o sea, todo un sexenio. Y esta mujer no tiene nada que ver con Dios, no conoce la ley de Dios, no conoce nada, es totalmente impía y está al frente del pueblo de Dios. Y por poquito el diablo logra su propósito, ¿eh? ¿Cuál era el propósito del diablo? Acabar con el linaje de David. ¿Para qué? Porque así no habría Mesías. Pero alguien se puso vivo y ¡fum! ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? ¿Okay? Vamos al capítulo 23, verso 1. Ya hasta aquí estamos. Atalía ya está reinando, todo parece perdido para el pueblo de Dios.
ya no hay nadie del linaje de David, al menos eso piensan ellos, que no hay nadie del linaje, están perdidos totalmente, y nosotros estaríamos perdidos totalmente. Esta es una historia maravillosa, ¿no? En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenares. No lo voy a leer todo, es muy largo. Azarías, hijo de Ismael, hijo de Jonam, Azarías, hijo de Obed, Masaías, hijo de Daia, Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá, reunieron a los levitas, a todas las ciudades de Judá, a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Bueno, tal vez sí. Y toda la multitud hizo pacto con el rey de la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho. ¿Respecto a quién? A los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová, y ninguno entra en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y los levitas que ministran, estos entrarán, porque están consagrados. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, y cualquiera que entre a la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron todo como había mandado el sacerdote Joiada. Tomó cada jefe los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Ok, bueno, ¿qué está pasando? El sacerdote, que es esposo de la hermana de Ocosías, o sea, esa es tía de ese niño, pero una mujer no podía tomar el reino, ¿verdad? Tenía que ser un varón. El único varón que quedaba era ese. ¿Okay? Entonces, este sacerdote, cuando han pasado 6 años de estar escondido, imagínate 6 años escondido a la sombra, ¿no? Un niño que no lo podían dejar ni que tal vez cuando lloraba le tapaban la boca o lo escondían para que no se dieran cuenta de que ahí estaba un descendiente, porque esta Atalía lo hubiera matado. Por eso organiza a todos los levitas y dice: todos los levitas y sacerdotes aquí en el templo, y todos ¿qué? Con fierro en la mano. ¿Okay? Y todos me van a cuidar aquí al rey, y otros en las puertas, y otros en la ciudad, y otros en la casa del rey, y a cualquiera que se meta que no sea de los que ministran, cualquiera que no sea sacerdote o levita que intente entrar a la casa, ¡pum!, me lo matan. ¡Wow! Entonces se organiza todo eso, y está todo el pueblo organizado, y todos piden que sí, y después en el 11 sacan al hijo del rey, le ponen la corona, y entonces proclaman a este niño rey. Y empieza una gran fiestota ahí porque vuelve alguien de la línea de David al trono, ¿ves? Y el chavito tiene 7 años. Imagínate un chavito de 7 años al frente del reino. Obviamente él no iba a tomar decisiones ni nada, pero fíjate lo que pasa. Cuando Talía oye todo el relajo que está ocurriendo, y empieza a ver que hay fiesta y que están tocando trompeta y todo, y el rey estaba junto a una columna de la entrada, lo tenían ahí en un pilar, ahí los príncipes tocando trompetas, y junto al rey había una gran fiesta, ¿no? Entonces llega Talía y empieza a gritar: traición, traición, besos, pues aquí yo soy la reina, así. Pero la verdad es que no era reina de nada, ella era una usurpadora, porque estaba usurpando el linaje de David. Pero el sacerdote Joiada mandó que lo saquen, dicen: sáquenla fuera del templo, por favor, y allá afuera mátenla. Wow. Entonces le echaron mano, ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, y allí la mataron. En cuanto salió tantito del templo, ¡fum!, se acabó tu reinado. 6 años estuvo al frente, ¿ves? Y Joiada hizo pacto entre sí con todo el pueblo, verso 16, que serían pueblo de Jehová. Es decir, que van a regresar. Después entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, mataron delante de los altares al sacerdote de Baal. ¿Ves? Ya había un sacerdote de Baal en Jerusalén y un templo de Baal en Jerusalén, y había altares y todo. Entonces ordenó que los oficios de la casa de Jehová bajo las manos de los sacerdotes levitas, según David había distribuido en la casa, para ofrecer a Jehová holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ninguno.
¿ok? Llamó pues a los jefes de centenas, a los principales que gobernaban el pueblo y todo el pueblo de la tierra para concluir al rey desde la casa de Jehová, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después de que mataran a Atalía a filo de espada, ¿ok? Joás, este hijo, se escapó de la espada de Atalía, lo escondieron, no fue asesinado, estuvo escondido por 7 años o por 6 años. Cuando tenía 7 de edad, el sacerdote decidió que era tiempo de dar a conocer que había un descendiente todavía de la línea de David. Organiza a todos, hacen este tipo de cobertura, y entonces ahí está el rey. Atalía no es descendiente de David, es una usurpadora, así que establece a este niño como rey. Pero lo más importante de todo, de toda la estrategia que tomó y todo, es que mientras el sacerdote estuvo vivo, que era un sacerdote de Jehová, tuvo gran influencia en el pueblo y en el rey, en este niño. Y este niño va a desarrollar un papel muy importante, pero bueno, el punto es que por la influencia de un hombre que está bajo la ley de Dios y los estatutos de Dios, ve lo que pasó. El pueblo volvió a tomar un avivamiento gigante. ¿Ves? Se metieron al templo de Baal, a donde antes iban a adorar, lo destruyeron, tiraron las imágenes, rompieron todo, mataron al sacerdote, empezaron a tirar todas sus imágenes y todo, y volvieron a Dios. Esta influencia de este sacerdote hizo que toda la gente volviera a Dios. Y aquí va a empezar otra vez, de nuevo, el pueblo de Dios a intentar caminar con Dios porque andaban súper desviados. Pero todo esto fue un plan de Dios. ¿Ves? Dios permitió que este Jehú fuera a matar a estos 2 reyes, o al hijo del rey Acab y a este Ocosías, que andaban súper mal, y Dios le preservó la vida a ese niño también por medio de su tía, que era esposa del sacerdote. Y estas 2 personas, este matrimonio bajo la voluntad de Dios, provocan un avivamiento tremendo en el pueblo. ¿Ves? Una sola persona que esté bajo la voluntad de Dios y que puede influenciar a su alrededor puede provocar un avivamiento de Dios en todo un pueblo. ¿Okay? Pero cuando hacemos alianzas y nos mezclamos y empezamos a abandonar a Dios y todo, pues pasan esas cosas, ¿no? Pasan esas cosas. Entonces, hay muchas lecciones aquí que aprender, pero creo que lo más importante de todo es que siempre debemos permanecer en el camino de Dios, porque si te alejas de Dios, las consecuencias son tremendas. ¿Ves? Se te salen los intestinos, ahí por donde te conté. ¿Okay? Entonces, hermano, no hay mayor bendición que estar en los caminos de Dios. Hay muchas cosas que parecen atractivas, pero la verdad es que fuera de Dios no vas a encontrar nada mejor. ¿Okay? Da un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga a todos.